Después de las atrocidades del 11 de septiembre de 2001, el presidente norteamericano George W. Bush llamó a una nueva cruzada contra Al-Qaeda. Osama Bin Laden acusó a Bush de comportarse como Ricardo Corazón de León. Algunos personajes del mundo árabe comparaban a Bin Laden con Saladín. Ambos bandos evocaban la Edad Media para explicar sus guerras. Siglo XII. La Tercera Cruzada. Dos grandes líderes simbolizarían el enfrentamiento entre los imperios del Islam y el cristianismo. Saladino era el gran héroe defensor del mundo árabe y Ricardo Corazón de León el mejor guerrero de la cristiandad. Divididos por la religión, estaban destinados a encontrarse en la Guerra Santa. Empujados por el honor, obsesionados por la fama y el poder, Ricardo y Saladino transformarían sus vidas luchando por la ciudad sagrada de Jerusalén. Su lucha épica reclamaría la sangre de miles de soldados, siempre en nombre de Dios. Las Cruzadas. En 1187, un ejército musulmán golpeaba las puertas de Jerusalén, unidos al mando de Saladino, el comandante más poderoso que tuvieran jamás. En la Ciudad Santa cundía el pánico entre la población cristiana. Las madres cortaban el pelo a sus hijas con la esperanza de que los soldados de Saladino no las violaran. Los monjes escondían sus imágenes sagradas. Tenían buenas razones para estar aterrorizados. 88 años atrás, los antepasados musulmanes de Saladino habían perdido Jerusalén en una sangrienta batalla contra los invasores extranjeros. Los invasores descuartizaron a todos los seres vivos de la Ciudad Santa en nombre de su Dios cristiano. Mientras les mataban, les gritaban: «Dios lo quiere». Creían que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Lo que importa es que mataron a todo el mundo. Solo los vencedores proclamaban que era la voluntad de Dios. La masacre fue perpetrada por un nuevo ejército católico, llamado por el Papa de Roma a luchar contra los musulmanes. Cualquiera que no fuera cristiano y que no reconociera al Papa como jefe de la Iglesia, estaba condenado. Y por eso les masacraban. No como seres humanos, sino como gente que había perdido su alma y dejado de ser humana. La carnicería de 1099 marcó la culminación de la que se conoció como Primera Cruzada. La primera invasión de Jerusalén por parte de los cruzados fue horrible. Se derramó mucha sangre sin ningún motivo. El derramamiento de sangre no servía a necesidades militares. Solo se trataba de crear pánico. Nunca olvidarían la mortandad de la Primera Cruzada. Por entonces, Saladino ya estaba preparado para volver a conquistar la Ciudad Santa.
Pero Saladino sabía muy poco del lejano rincón del mundo donde habían nacido los cruzados, Europa. Europa se consideraba un lugar frío, neblinoso y ambiguo, donde la gente no tenía ideas claras sobre cómo gobernarse. No tenían clara su religión, ni eran realmente cultos o civilizados. Los árabes estaban interesados en filosofía, medicina, música, literatura, poesía, y suponían que los europeos carecían de todas esas cosas. En contra de lo que creían los árabes, la sociedad occidental era cada vez más sofisticada y más fuerte. El genio militar se valoraba sobre todas las cosas, criando soldados cada vez más letales y dispuestos a defender Jerusalén. El hombre destinado a ser el ángel justiciero de Saladino era uno de los príncipes más orgullosos, temidos y poderosos de Europa, Ricardo de Inglaterra. Ricardo es miembro de una familia violenta y guerrera que gobernaba Inglaterra y el norte de Francia en el siglo XII. Era muy fuerte, porque era valiente, astuto e inteligente, admirado y respetado en todo el mundo conocido. Devoto católico, Ricardo fue el producto de una sociedad profundamente religiosa obsesionada con Jerusalén. La ciudad santa se encontraba a miles de kilómetros, pero era el epicentro de su fe, donde Jesucristo vivió y murió. Desde la primera cruzada, varias generaciones de cruzados habían luchado para mantenerla en poder de los cristianos. Es un sentimiento muy profundo en la sociedad cristiana de la época. Si la tierra sobre la que Cristo había caminado, si la ciudad donde estaba enterrado no se encontraba en manos cristianas, eso era una afrenta a su Dios. Pensaban que su Dios sentiría que le habían fallado. Si Jerusalén se encontraba en manos de hombres de otra confesión, la ruta de los peregrinos a Jerusalén podía quedar cerrada durante generaciones, a no ser que controlaran la ruta y la propia ciudad santa. El príncipe Ricardo sabía que tenía una obligación para con Jerusalén, que podían llamarle a convertirse en cruzado. Mientras perfeccionaba sus habilidades luchando contra sus rivales cristianos en Europa, la ciudad santa nunca se apartaba de su mente. Ricardo llevaba a Jerusalén en la sangre. Su bisabuelo había sido rey de la ciudad santa. Su padre, el rey de Inglaterra, enviaba enormes sumas de dinero a la ciudad santa. E incluso su madre había acudido a la cruzada. Es natural que Ricardo siguiera los pasos de cruzado de sus antepasados. Cuando Ricardo aún era niño, Saladino era un joven de 20 años. Oficial de caballería y jugador de polo, nunca imaginó que llegaría a ser uno de los grandes héroes del mundo árabe. Ni siquiera era árabe. Sabemos que nació en 1137
En Tikrit, la misma ciudad donde nació Saddam Hussein, su familia era kurda. Hasta cierto punto, era de una raza extranjera en las tierras donde obtuvo tanto poder. Mientras Saladino alcanzaba la mayoría de edad, los descendientes de los primeros cruzados europeos, conocidos como francos, fortificaban su nuevo reino de Jerusalén. Su creciente red de castillos cruzados eran una señal bien clara de que pensaban quedarse y colonizar el territorio árabe. Pero el mundo árabe no hizo nada, porque se encontraba paralizado por conflictos internos. No existía una unidad de propósito en el mundo árabe. A los árabes y musulmanes les llevó mucho tiempo elaborar una fórmula para contraatacar de forma eficiente, y no lo lograron hasta que la primera cruzada se enraizó fuertemente en la sociedad. De joven, Saladino luchó en Egipto a las órdenes de su tío, el guerrero Shirkuh. Con el tiempo, Saladino uniría las facciones enfrentadas del mundo árabe y lucharía contra los cruzados, pero como Ricardo, empezó a imponer su poder luchando contra sus vecinos. Como gobernador de Egipto, Shirkuh ordenó a Saladino que aplastara a sus rivales musulmanes. Un principio muy extraño para el guerrero más santo del Islam. Pero un giro del destino cambió su vida para siempre. Su tío murió de un empacho y Saladino tomó el mando. Poco a poco, se dio cuenta de que estaba destinado al liderazgo y que le gustaba que la gente estuviera dispuesta a seguirle. Así que lo aprovechó. Egipto era el país más rico del Oriente Medio, una base de poder perfecta para un joven guerrero. En cuanto se convirtió en gobernador de Egipto, Saladín pensó en establecer una monarquía. Al principio no tenía planes para liberar Jerusalén. Más bien deseaba un reino muy vasto, un imperio. Saladino dedicó los 10 años siguientes a atacar a sus vecinos musulmanes. Con el poder de Egipto apoyándole, logró controlar Arabia y Siria. Solo quedaba un pequeño enclave intacto: el reino de Jerusalén, ocupado por los cruzados. Al cabo de 20 años de luchar, Saladino era el guerrero más poderoso del Oriente Medio. Pero al acercarse a los 50, se vio criticado por los religiosos musulmanes. Un gran número de sacerdotes y teólogos empezaron a criticarle y a preguntarle: ¿hasta cuándo seguirás luchando por el poder? La gente le pedía que dejara de derramar sangre musulmana. Decían: basta, ya basta. Dominado por la ambición, Saladino había matado a muchos musulmanes para hacerse con el poder. Debía buscar alguna clase de penitencia para demostrar que también era un hombre piadoso. La respuesta solo le llegó después de una experiencia en la que casi pierde la vida.
En la primavera de 1185 cayó gravemente enfermo. Al borde de la muerte, Saladino llamó a los religiosos. Saladino vivía en una atmósfera religiosa y creía en el poder místico de los religiosos y en los actos sobrenaturales o milagros. والنجم وشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطوف الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Mientras oía a los hombres santos leyendo el Corán, Saladino tuvo una revelación. Se obsesionó con la idea de liberar Jerusalén. Decidió que esa misión le valdría el perdón de sus pecados y la gracia de Dios. Cuando Saladino se recuperó, le dominaba la creencia de que Dios le había permitido vivir para poder recobrar Jerusalén. Entonces vio que tenía la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios y a la vez unir al mundo árabe bajo su liderazgo. Usaría el poder de la religión para crear una santa indignación entre la gente del Islam. Llamaría a la yihad, la guerra santa en la que todos los buenos musulmanes estaban obligados a librar de infieles los territorios ocupados. Saladino propagó la noticia de su yihad por todo el Oriente Medio. Sus escribas hablaron de una nueva guerra santa. Saladino quería recordar a todos la importancia de Jerusalén para los musulmanes. Era el lugar donde el profeta Mahoma se elevó hacia el cielo para hablar con Dios. Había que recuperar la ciudad santa. Usó la religión porque era lo único que tenían. Era su cultura. Usó lo que tenía disponible y lo usó con eficacia en un sentido positivo. No es que manipulara la religión, pero es que no había otra cosa. Era el único elemento que podía unir a la gente y hacerle sentir que existía un ideal por el que luchar. Los cruzados que volvían de Tierra Santa traían noticias de la subida al poder de Saladino. Ricardo se enteró de que por primera vez un solo líder unía a casi todo el mundo árabe. Los francos de Jerusalén estaban rodeados y eran vulnerables. Sin embargo, los líderes de la cristiandad no hacían nada. Para Saladino, era el momento perfecto para entrar en acción. Una vez que Saladino logró confederar a los pueblos de Egipto, Damasco y el norte de Siria, y crear una presión moral para que la gente se uniera a su guerra santa, tenía que cumplir lo prometido. Había cierta urgencia, una necesidad de luchar contra los cristianos en 1187. De lo contrario, la confederación se rompería.
la ciudad santa de Jerusalén, los francos ocupantes temían a las fuerzas islámicas unidas. Habían escrito al Papa y a los reyes de Europa rogando ayuda, pero no habían recibido respuesta. En verano de 1187 tomaron una decisión espantosa: luchar solos contra Saladino. La decisión de reunir un gran ejército y tal vez enfrentarse a Saladino en una lucha a gran escala era un riesgo desesperado. Y esa fue la decisión más importante del siglo. Eso no se hacía jamás en la Edad Media. Arriesgarse a una batalla contra un líder militar tan grande. Un riesgo 3 o 4 veces mayor de lo normal. Los francos de Jerusalén pusieron su fe en un arma extraordinaria, un fragmento de madera en el que creían que se crucificó al Cristo. Para los cristianos medievales, la Vera Cruz estaba impregnada de un gran poder. La habían llevado a la batalla más de 20 veces y habían vencido. Por la presencia de la Vera Cruz, los caballeros del reino de Jerusalén marcharon a enfrentarse con Saladino. Eso era exactamente lo que Saladino había esperado. Obligó al ejército de los francos a internarse 30 kilómetros en las montañas desiertas de Jatín. Allí envenenó las escasas fuentes de agua fresca que había. Saladino les arrastró hasta un punto concreto donde se encontraron aislados de cualquier reserva de agua y sufrían sed y calor. Los caballeros, agotados y deshidratados, empezaron a sufrir alucinaciones. Sin agua sabían que estaban perdidos. Saladino les tenía atrapados. Saladino había pasado años uniendo al mundo árabe con la espada. En Jatín lanzó a su gran ejército islámico contra los francos. Ordenó a sus tropas que atacaran e incendiaran el campamento cruzado. Miles de caballeros cristianos fueron descuartizados. A otros les capturaron y les dieron a elegir entre convertirse al Islam o ser ejecutados. Nadie se convirtió. En Jatín, Saladino rompió la resistencia del ejército franco.
También se quedó con la Vera Cruz, como prueba ante los musulmanes de la supremacía del Islam bajo el poder de su gran guerrero santo. Personalmente, para Saladino la Veracruz era un pedazo de madera sin valor. Como musulmán, creía que Jesús era un profeta, pero no creía que fuera el Hijo de Dios, y por eso no podía asignar el mismo significado espiritual que le daban los cristianos a ese objeto. Sin embargo, Saladín era consciente de que los cristianos estaban muy apegados a la Veracruz, y antes de devolverla pediría algo pero muy valioso a cambio. La Vera Cruz podía resultar útil a Saladino, pero la yihad aún no había terminado. Jerusalén seguía en manos cristianas. La noticia tardó 2 meses en llegar a Europa desde Tierra Santa. Los relatos de la victoria de Saladino aumentaron la inquietud de Ricardo de Inglaterra. Jerusalén podía caer, y él no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. La peor pesadilla de Ricardo iba a convertirse en realidad. En octubre de 1187, pocas semanas después de su victoria en Jatín, Saladino alcanzó las puertas de la ciudad santa. Saladino deseaba Jerusalén no solo por la importancia que tenía esta ciudad para el Islam. El mensaje de los primeros cruzados había sido liberar Jerusalén de los bárbaros musulmanes. Saladino quería neutralizar ese mensaje. Libertador de Jerusalén, Saladino se aseguraba un lugar en la historia. Sin embargo, fue su trato para con la población cristiana lo que le convertiría en leyenda. Saladino decidió no lavar Jerusalén con sangre cristiana.
Prefería el agua de rosas. Los soldados musulmanes dedicaron sus energías a purificar los lugares santos. Por orden de Saladino se respetó la vida de los descendientes cristianos de los primeros cruzados. Saladino suavizó las llamadas a la venganza. Después de capturar la ciudad, dijo: nadie va a morir. Prohibió que les mataran. Saladino decidió dar una lección a los cruzados. Cuando se conquista una ciudad, hay que mostrar misericordia y probar que los valores de tu fe son superiores a los del enemigo. Y esa fue la lección que se dio en Jerusalén en 1187. Por primera vez en 88 años, los musulmanes podían rezar en Jerusalén. No hay nada que pueda compararse con rescatar la patria ocupada y obtener la victoria. Jerusalén es hermana de la Meca y la Medina. Como musulmán y como árabe, concentra muchas pasiones. Saladino vivía una sensación de alegría sin límites y se convirtió en el líder principal del mundo islámico. Con un gesto magnánimo, Saladino llevó la paz a Jerusalén y se convirtió en el guerrero santo más grande del Islam. No era consciente de la tormenta que iba a estallar cuando Ricardo Corazón de León oyera que la ciudad santa había vuelto a manos musulmanas. La pérdida de Jerusalén fue un desastre para Ricardo y para los cristianos en Europa. El Papa emitió inmediatamente un decreto. Jerusalén debía ser recuperada a cualquier precio. En la hora más oscura de la cristiandad, Ricardo se preparó para enfrentarse a Saladino. Ricardo había oído el nombre de Saladino muchas veces. Había oído hablar de los grandes éxitos de Saladino como líder del mundo musulmán. No podía despreciar la oportunidad de enfrentarse con alguien tan famoso. En cuanto oyó la noticia de que Saladín se había adueñado de Jerusalén, él tomó la cruz sin perder un momento, impetuosamente, sabiendo que cumplía con su deber. Ricardo se vistió una cruz de tela que todos los cruzados debían llevar hasta que Jerusalén volviera a manos cristianas. Ricardo sabía que si podía dirigir una cruzada para capturar de nuevo Jerusalén, pasaría a la historia como uno de los grandes héroes de la cristiandad. Era su momento.
Cuando Ricardo, el mayor caballero de Europa, se convirtió en cruzado, miles de soldados siguieron su ejemplo. Los hombres se dispusieron a abandonar a sus familias. Las cruces cosidas a sus túnicas significaban que formaban parte del ejército de Cristo bajo el mando de Ricardo. Hombres que jamás habían salido de su pueblo viajarían 4000 kilómetros para unirse a él en la lucha por Jerusalén. A cambio, la Iglesia les perdonaría todos sus pecados. Una recompensa por la que muchos estaban dispuestos a morir. Los cruzados que se embarcaban para Tierra Santa debieron sentir una tremenda mezcla de emociones. Dejaban a sus esposas, a sus familias. Ellos mismos partían hacia lo desconocido. Se dirigían a tierras que nunca habían visto. Sabían por las cruzadas anteriores que tenían más o menos un 30% de posibilidades de morir o de no volver. Sentirían miedo. Al mismo tiempo, supongo que se mezclaba con una cierta expectación y un sentimiento de deber moral. Creían que las cruzadas eran una buena causa. En el verano de 1190, Ricardo, ya rey de Inglaterra, izó sus velas hacia Tierra Santa. Con más de 100 barcos abarrotados de miles de soldados y de caballos. En Jerusalén, Saladino comprendió que en lugar de terminar con la Guerra Santa, sus acciones la habían inflamado. Le llegaron noticias de que Ricardo formaba parte de una cruzada mucho mayor. La primera oleada ya iba de camino, guiada por el emperador alemán Federico Barbarroja, de 70 años. Federico Barbarroja, emperador de Alemania, era el mejor gobernante de la Europa occidental. Llevó un ejército enorme, tal vez 100.000 hombres, a Tierra Santa. Luchó contra los griegos, contra los turcos de Asia Menor, y estaba dispuesto a lanzarse como una explosión contra Siria. Saladino le tenía pánico. Pero Saladino no tenía nada que temer. Mientras cruzaba Turquía, Federico cayó al río, sufrió un ataque al corazón y se ahogó. Casi todo el ejército alemán volvió a casa. El cuerpo de Federico fue hervido en vinagre y se recogieron los huesos para poder enterrarlos en Jerusalén, por lo menos si es que llegaban allí. El rey Ricardo de Inglaterra se convirtió en la punta de lanza de la cruzada contra Saladino. Saladino dio gracias a Dios por llevarse al emperador alemán. Pero sus líderes militares se quejaron de que la amenaza de los cruzados no había desaparecido. Los cristianos que habían escapado de Jatín y de Jerusalén se habían reagrupado a 150 kilómetros al norte y asediaban el puerto musulmán de Acre. Cuando Saladino llegó a Acre, ordenó a su ejército que rodeara a los sitiadores cristianos. Pero los cruzados estaban demasiado bien atrincherados como para que Saladino ganara otra victoria espectacular.
El asedio quedó en tablas. Y Saladino intentó matar de hambre a los cristianos para que se rindieran. En el campamento de cruzados que rodea Acre, los alimentos eran tan escasos que los caballeros montados se vieron obligados a comer hierba. Ya se habían comido a sus caballos. El hambre, la desnutrición y la enfermedad mataron a miles de ellos, y algunos, desesperados, desertaron de la cruzada. Algunos incluso se convirtieron al Islam y se pasaron a Saladino. El escaso dominio de los cruzados sobre Tierra Santa se desvanecía. Entonces, en mayo de 1911, Ricardo, rey de Inglaterra, avistó Tierra Santa por primera vez. Fue un momento crucial en un gran enfrentamiento mundial entre dos grandes religiones. Tenemos una descripción de Ricardo dirigiendo sus barcos, avistando las tiendas, mirando hacia las líneas de Saladino, juzgando la resistencia de las murallas. Ya es un militar planeando su estrategia. Se acercó a Acre no como peregrino, sino como comandante. Los cruzados, medio muertos de hambre, encendieron hogueras en honor de su nuevo jefe. En el campamento musulmán por encima de Acre, Saladino presintió que Ricardo sería un contrincante difícil. En las murallas de la ciudad, sin embargo, las catapultas de los cruzados callaban. Ricardo cayó enfermo de la fiebre mortal del campamento y no podía combatir. Sin embargo, sabía que había otros métodos para ganar la guerra. Desde su lecho de enfermo, propuso a Saladino una entrevista. Uno de sus primeros actos fue mandar un mensaje a Saladín, proponiendo una reunión en la cumbre. Una reunión de los dos, para hablar cara a cara y resolverlo. Ningún jefe de los cruzados había hecho nada parecido. Era un hecho sin precedentes. Era una idea revolucionaria. No era solo el gran enemigo contra el que luchar y con suerte mandar al infierno, sino alguien con quien hablar. En parte Ricardo creía que podía persuadir a la gente, que si podía hablar con la gente podía persuadirles, convencerles, que podía poner fin a todas las cruzadas en términos convenientes para Ricardo, si hablaba personalmente con Saladín. Pero a Saladino le pareció deshonroso entrevistarse con alguien a quien pensaba matar. Así que rechazó educadamente la invitación a reunirse con Ricardo. Creo que Ricardo quedó muy sorprendido cuando Saladín se negó a reunirse con él. Creía que era un personaje carismático,
pero aparentemente a Saladino no le impresionaba. Ante todo, no confiaba en él, no le creía capaz de mantener su palabra. Y además, no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Ricardo. Saladino no veía ninguna razón para entrevistarse con Ricardo, pero como jefe caballeroso le mandó un regalo al sufriente rey de Inglaterra. Ambos eran caballeros y respetaban el código moral de la caballería. No se comportaban como gente normal, como mercenarios. Los hombres de clase alta de ambos bandos se trataban como iguales. Saladino estaba orgulloso de su fama de hombre generoso. Ya había entregado miles de caballos a sus tropas en Acre. A Ricardo le mandó frutas para su enfermedad. Pareciera que Saladino estaba impaciente porque Ricardo se recuperara. Al poco tiempo, Ricardo se sintió bien de nuevo y descendió sobre Acre. Los defensores musulmanes enfrentaban a un nuevo tipo de líder que luchaba desde el frente y parecía imparable. Los defensores musulmanes se enfrentaban a una crisis. La llegada de Ricardo significaba que la presión de los cristianos era casi insoportable. Andaban muy escasos de provisiones y no parecía que Saladino pudiera ayudarles. Desde su campamento de la colina, Saladino no podía hacer mucho por ayudar, pero se negó a permitir que los musulmanes de Acre se rindieran. La masacre de Ricardo siguió su curso. Los musulmanes resistieron casi una semana y seguían sin recibir auxilio de Saladino. Parecía que la gente de Acre había sido abandonada a su suerte. Finalmente, sin permiso de Saladino, abandonaron la pelea. Al final tuvo que bajar las manos porque le obligaron a rendirse. No le gustó, pero al mismo tiempo reconocía que todos estaban agotados. Se le estaban acabando los recursos para pagar a tantos soldados. Se vio obligado a rendir Acre y al mismo tiempo lamentaba la necesidad de rendirse. Saladino había gozado de varios lustros de lealtad y de victorias. Pero contra Ricardo, su autoridad empezaba a resquebrajarse.
El nuevo santo guerrero de la cristiandad había traído su propio infierno a Oriente. En Acre, Ricardo, rey de Inglaterra, ganó su título de Corazón de León. La victoria en el sitio de Acre fue una gran entrada para Ricardo. Significaba que los cristianos estaban bendecidos por Dios. ¿Cómo explicar si no su victoria? En términos estratégicos, sabía que era un gran paso adelante, que ayudaría a quebrar el poder de Saladino y abriría el camino hasta la ciudad santa de Jerusalén. Ricardo había soñado con Jerusalén toda su vida. Pero antes de continuar su cruzada, quería lograr una concesión más por parte de Saladino. Ricardo había tomado como rehenes 3.000 prisioneros musulmanes en Acre. A cambio de su liberación, esperaba que Saladino le devolviera la mayor reliquia sagrada de la cristiandad, la Vera Cruz. Con gran expectación, Ricardo mandó embajadores a inspeccionar la reliquia. Todo aquello por lo que Saladino había luchado se encontraba en peligro. Pero no pensaba ceder sin más a las exigencias de Ricardo. Saladino decidió retrasar la entrega de la Vera Cruz y se preparó para la batalla de su vida. Fue una decisión que dejó el destino de los prisioneros musulmanes en manos de Ricardo. La Guerra Santa estaba a punto de intensificarse. Ambos sabían que la gran batalla sería por Jerusalén, donde se transformarían sus vidas y sus reputaciones. La ciudad santa se encontraba solo a 130 kilómetros. Con el puerto de Acre de nuevo en manos cristianas, Ricardo Corazón de León había completado la primera fase de su conquista de Jerusalén. Dio gracias a Dios por su reciente victoria. Pero en lugar de poder dirigirse hacia la ciudad santa, se encontró guardando 3.000 prisioneros musulmanes en las mazmorras de Acre, que había tomado como rehenes tras la batalla. Envió embajadores al campamento de Saladín para negociar su liberación. A cambio de los prisioneros, le pidió a Saladín que le devolviera la mayor reliquia sagrada de la cristiandad. La llamada Vera Cruz, que los musulmanes habían capturado 4 años atrás. Los cristianos creían que era parte del madero en el que fue crucificado Cristo. Saladín sabía que Ricardo valoraba mucho la Vera Cruz y esperaba que los cruzados no quisieran continuar su marcha hacia Jerusalén sin ella.
Arriesgando las vidas de 3.000 compatriotas musulmanes, dio largas a la entrega. Ricardo se encontró clavado en Acre y su cruzada se detuvo en seco. Semana tras semana, sus compañeros de cruzada se entretenían en los famosos burdeles de Acre. Los cruzados de toda Europa se habían comprometido a luchar por Jerusalén y por la Vera Cruz y a comportarse piadosamente en las tierras de Cristo. Pero cada día que Saladín retrasaba las negociaciones, los cruzados se comportaban cada vez menos como santos guerreros. Abajo, en las mazmorras, los prisioneros musulmanes no podían entender por qué Saladín no les liberaba. Cada vez tenían más miedo. Finalmente, Ricardo decidió que su marcha sobre Jerusalén no podía esperar más. Ordenó que sacaran a los prisioneros de sus celdas. No podían quedarse en Acre un mes tras otro, en una espera quizás indefinida. Dejar a tantos hombres aptos para la guerra prisioneros en Acre representaba mucho gasto. Harían falta muchos soldados para guardarlos. Calculó que era un gasto que no se podía permitir. Finalmente les ejecutó. Eso fue una atrocidad, está claro. Los fanáticos caballeros cristianos creían que descuartizar musulmanes era la voluntad de Dios. Ricardo mató a varios miles de musulmanes a las puertas de Acre. Muchos asesinos, ya sean políticos, líderes o incluso criminales, alegan que es la voluntad de Dios, pero Dios Todopoderoso reniega de ellos. Según los códigos de la guerra en la Edad Media, los prisioneros se capturaban y se intercambiaban, o se pedía un rescate, pero no se les mataba nunca. Se suponía que eran valiosos. Eliminado el problema de los prisioneros, Ricardo era libre para continuar su cruzada hacia Jerusalén. Y con su fama recién adquirida de brutalidad, otras ciudades árabes se lo pensarían dos veces antes de oponerse a él. Saladín estaba furioso. Ordenó que la Vera Cruz se llevara a su tesoro en Damasco. La reliquia se perdió para siempre para la cristiandad. Ninguno de los dos confiaba en el otro. Ricardo y Saladín se preparaban para intensificar la guerra santa por Jerusalén. En otoño de 1191, Ricardo empezó su marcha hacia la ciudad santa.
La primera etapa del camino hacia Jerusalén le llevaría al puerto de Jaffa, a 100 kilómetros hacia el sur. Ricardo sabía que tendría que atravesar el territorio de Saladín para llegar a Jaffa, pero el puerto era clave para su cruzada. Saladino sabía igual que ellos que si se hacían fuertes en Jaffa tendrían una cabeza de puente, la más útil y adecuada para la marcha hacia Jerusalén. Saladino estaba decidido a impedirles que conquistaran Jaffa si podía evitarlo. Saladín se comprometió a convertir el avance de Ricardo en un infierno. Sus soldados asediaban las líneas de los cruzados. Los que quedaban atrás, agotados por el calor y la sed, no obtenían piedad y eran ejecutados en venganza por la matanza de Acre. Por la noche, en una situación totalmente traicionera, los cruzados se encontraban a merced de cualquier golpe. Los hombres recobraban las fuerzas rezando y pensando en la cercanía de su meta definitiva. Jerusalén era el epicentro de su fe, donde Jesucristo había vivido y muerto. Ricardo sabía que lo arriesgaba todo, exponiendo a casi todas las fuerzas cruzadas a esa marcha tan peligrosa. Todo le recordaba constantemente que era un invasor en una tierra hostil y desconocida. Las tarántulas salían de noche para picar a los cruzados. Los hombres, aterrorizados, golpeaban los escudos para expulsar a los insectos. En las mentes de los cruzados, esta prueba de resistencia era algo que les mandaba Dios. Los sacerdotes explicaban los problemas y las dificultades de este modo. Dios quiere nuestra victoria, pero para lograrla hay que ganárselo. Hay que soportar esos sufrimientos y superarlos. Ricardo suponía que la gran prueba aún estaba por llegar, el ataque total de Saladín. Con una mezcla de fe y decisión, llegó a pocos kilómetros de Jaffa, en las llanuras de Arsuf. En Arsuf, Saladín tenía intención de detener a Ricardo con un ataque total. Ricardo ordenó a sus soldados que no se dejaran llevar por el pánico. Si mantenían la formación, aún podían llegar hasta Jaffa. Saladín cobraba fuerzas leyendo el Corán. Sabía que un enfrentamiento directo con los decididos cruzados de Ricardo era una apuesta arriesgada. Saladino se arriesgó a lanzar un ataque total para defender el avance de los cristianos hacia el sur. Los cruzados estaban decididos a llegar a Jaffa y se produjo un conflicto directo entre los dos ejércitos. Las líneas de Saladín avanzaban. Ricardo ordenó a sus cruzados que mantuvieran la formación.
Entonces, en contra de las órdenes expresas de Ricardo, dos caballeros que buscaban la gloria rompieron la formación. Ricardo lo vio y quedó horrorizado. Era vital que los cristianos mantuvieran la formación. Sin embargo, reaccionó. Vio que si la carga seguía adelante, las fuerzas cristianas se dividirían y tenía que mantener unidos a sus soldados. Inmediatamente dijo: muy bien, si van ellos, vamos todos. Y ordenó una carga general. En pocos minutos, Ricardo cambió el sentido de la batalla. Para los musulmanes, el rey de Inglaterra aparentaba tener poderes sobrehumanos. A los ojos de Saladino y sus contemporáneos, Ricardo aparece como un rey extraordinario. Las fuentes musulmanas le describen de forma muy favorable como guerrero valeroso e inteligente. El ejército musulmán huyó despavorido ante el feroz ataque de Ricardo. El amigo y secretario de Saladín, Bej al-Din, se encontró atrapado en mitad de la frenética retirada. En nuestro bando, la derrota era completa. Yo mismo estaba en el centro. El cuerpo militar se había desperdigado y pensé refugiarme junto al ala izquierda, pero vi que también estaban en plena retirada. Al tomar la ciudad de Acre, que había dominado las noticias mundiales durante los últimos 2 años, y al ganar luego la batalla de Arsuf, Ricardo había destruido en poco tiempo la reputación que Saladino se había ganado después de varios lustros de carrera militar y política victoriosa e imparable. Una vez derrotado Saladín, Ricardo entró en Jaffa sin encontrar oposición. Tras los gruesos muros del castillo de Jaffa, los cirujanos de Ricardo intentaban mantener con vida a los cruzados heridos. Muchos habían caído, y cada muerte era una dificultad añadida para la conquista de Ricardo. Las grandes victorias de los cruzados, como la de Arsuf, no debe cegarnos ante la realidad de una supervivencia más que precaria en Tierra Santa. Al fin y al cabo eran una minoría. Siempre fueron una minoría.
Y cuando se retiraban tras los muros de su castillo, respiraban aliviados al verse a salvo. Ricardo se sentía agradecido por los muchos castillos de cruzados que salpicaban el paisaje. Allí vivían pequeños grupos de caballeros europeos que habían participado en cruzadas anteriores y se quedaron a colonizar Oriente Medio. Desde sus santuarios, estos caballeros locales controlaban pequeños enclaves de Tierra Santa. Pero a pocos kilómetros de los muros del castillo, los soldados de Saladín seguían dominando el territorio. Los secuestros y decapitaciones de cruzados eran habituales. Dentro de Jaffa, Ricardo se daba cuenta de lo vulnerable que era su cruzada. En lugar de dirigirse velozmente hacia Jerusalén, como aconsejaban sus seguidores, decidió emprender negociaciones secretas con Saladín. Intentar capturar Jerusalén solamente con medios militares representaba un peligro tremendo. Era mucho mejor intentar convencer a Saladino por medios diplomáticos, con negociaciones, para que permitiera que Jerusalén volviera a manos de los cristianos. Ricardo escribió una carta privada apelando a la famosa generosidad de Saladín. Los musulmanes y los cruzados mueren desangrados. El país está totalmente arruinado. Se han perdido muchas vidas de ambos bandos. Ha llegado el momento de terminar con la guerra. Jerusalén es objeto de veneración para nosotros y debe sernos devuelto. Pero la ciudad santa también era sagrada para los musulmanes. Ricardo no sabía lo estratégicamente importante que era Jerusalén para los musulmanes. Seguramente sobreestima su capacidad para convencer a Saladín de que entregue la ciudad porque piensa que para ellos no significa mucho. Saladín tiene que convencerle de que Jerusalén significa tanto para ellos como para los cristianos. Saladín envió a su hermano Aladil para darle una respuesta a la solicitud de Ricardo. Jerusalén es tan nuestra como vuestra. De hecho, es aún más sagrada para nosotros que para vosotros. No creáis que podemos renunciar o ceder en ese concepto. Esa tierra era nuestra en un principio, y vosotros no sois más que recién llegados. Jerusalén era un lugar sagrado para los musulmanes, donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Saladín nunca renunciaría a ella. Su posición en el mundo árabe dependía de que pudiera retenerla. Sin embargo, no estaba preparado en absoluto para lo que ocurrió entonces. Ricardo y Aladil siguieron reuniéndose y se hicieron amigos íntimos. Tanto Ricardo como Aladil sentían que habían nacido para el poder, para dirigir ejércitos, para disfrutar de la caza, de la cetrería, caza con halcones, y de la música.
Tenían tanto en común que no nos sorprende que al empezar a hablar ambos apreciaran las cualidades del otro. Ricardo quedó tan impresionado por Aladil que empezó a llamarle hermano y armó caballero a su hijo como si fuera un príncipe europeo. La masacre de Acre parecía un recuerdo lejano. Después de conocer al hermano de Saladín, Aladil, se dio cuenta de que los musulmanes no eran figuras estereotipadas de pesadillas ni extranjeros horribles, y desde ese momento jamás vuelve a producirse algo ni remotamente parecido a la carnicería con la guarnición de Acre. En mi opinión, Aladil era un hombre ambicioso, que quería ser rey, tener gran cantidad de mujeres y degustar los alimentos más suculentos. En ese momento vio que tenía la oportunidad de crear un reino bajo su mando y tal vez de tener a una rubia princesa europea por esposa. En la cruzada, con Ricardo, viajaban su esposa Berengaria y su hermana Joana. Su hermana sería parte esencial del nuevo intento diplomático para hacerse con la Ciudad Santa. Aladil mandó una carta a Saladino esbozando una nueva y radical propuesta de paz. El rey de Inglaterra proponía que Aladil se casara con la hermana de Ricardo, Joana, y que ambos compartieran el reino de Jerusalén. A primera vista, es una idea muy extraña. Una princesa cristiana casada con un príncipe musulmán. Una jugada muy interesante de Ricardo. Creo que su intención era apartar a Aladil de Salah al-Din. Sugiere que Aladil se convierta en gobernador de Jerusalén por derecho propio. Intenta sacar provecho de las tensiones en el bando musulmán. Ricardo Corazón de León estaba encantado de negociar con Aladil, pero olvidó consultar a Joana. Joana se negó a casarse con un musulmán. Y Aladil se negó a convertirse al cristianismo. No habría boda. Para empezar, era una mujer divorciada. Esperaba casarse con algún conde cristiano o algo así. No quería formar parte de una familia musulmana y sabía que solo se trataba de una propuesta política. Cuando se revelaron los tratos secretos de Ricardo con los musulmanes, sus compañeros de cruzada le juzgaron muy duramente. La Iglesia prefería echar a los infieles de Tierra Santa por la fuerza. A Ricardo no le quedaba otra opción que ceder a las exigencias de su ejército, cada vez más impaciente. De mala gana se preparó para enfrentarse a los peligros de la traidora ruta invernal hacia Jerusalén. A pesar de varias semanas de lluvias torrenciales, los devotos cruzados se sentían eufóricos. Por fin se dirigían a Jerusalén.
Pero cuanto más se acercaba Ricardo a su objetivo, más se preocupaba. A solo 9 kilómetros de la ciudad santa, Ricardo detuvo a su ejército. Se reunió con un grupo de caballeros locales que se habían establecido en Tierra Santa y que estaban preocupados por el futuro a largo plazo del reino cruzado de Jerusalén. Quedó claro que no había nada que hacer. Es lo que le dijeron a Ricardo esos hombres que habían vivido allí toda su vida y conocían bien el país, que comprendían sus problemas. Aunque lograran capturar Jerusalén, no conseguirían retenerla mucho tiempo. Parte del problema era que los que más deseos tenían de llegar a Jerusalén, los que más se empeñaban en esta marcha, eran precisamente los que se sentían peregrinos y como peregrinos, una vez cumplido su voto de llegada a Jerusalén, volverían a sus casas, a Italia, Francia, Inglaterra, abandonando la ciudad que tanto les había costado conquistar, y entonces la perderían rápidamente otra vez. ¿Qué sentido tenía eso? Ricardo no veía el interés a lanzar un ataque contra Jerusalén para volver a perderla a los pocos meses. Siguiendo los consejos de los caballeros locales, decidió dar media vuelta y regresar a Jaffa. La idea de no ir a Jerusalén despierta la indignación y la rebeldía del ejército de los cruzados. Se habían comprometido con la causa de Cristo y querían completar su peregrinación. Y ahí estaba su líder, su estimado líder, diciéndoles que era imposible. No podían comprenderlo. Algunos de ellos sintieron que les estaban traicionando. Algunos casi pensaban que Ricardo era un cobarde. Pero la realidad era que sus líderes decían que debían dar media vuelta y regresar. Perdidas las esperanzas, muchos peregrinos murieron de frío. Miles de peregrinos más, asqueados, desertaron de la cruzada de Ricardo. En Jerusalén, Saladín no obtuvo un gran capital político de la retirada de Ricardo. Las derrotas de Acre y de Arsuf habían minado su autoridad. Cada vez se encontraba más aislado de su consejo.
El poder de Saladín empezó a declinar. Recibía informes diciendo que era imposible encontrar dinero y apoyos, ya fuera en forma de soldados o de provisiones. También recibió noticias de Damasco declarando que, aunque se cortaran árboles del fértil oasis, no había más madera para fabricar armas, como por ejemplo flechas y catapultas. Cada vez resultaba más claro que si Ricardo decidía atacar Jerusalén otra vez cuando mejorara el tiempo, sería casi imposible defender la ciudad santa. Parecía que solo era cuestión de tiempo. En Jaffa, Ricardo intentó reunir a sus tropas después de la amarga decepción al no lograr entrar en Jerusalén. Entonces recibió noticias horribles de Inglaterra. Su hermano, el príncipe Juan, intentaba arrebatar el poder a Ricardo en su ausencia. A Ricardo le pedían que detuviera la cruzada y volviera a Inglaterra a luchar por su corona. Sabemos que cayó en una depresión. Se retiró a su tienda y no quiso hablar con su gente durante varios días. Debió ser una decisión muy difícil de tomar. Si se quedaba allí, tal vez no podría tomar Jerusalén. Y si se quedaba allí intentando algo imposible, tal vez perdería su reino en Europa. Si renunciaba a Jerusalén y volvía a casa para enfrentarse con el traidorzuelo de Juan, tal vez llegaría demasiado tarde. Juan se habría hecho con el poder y él habría abandonado Jerusalén para nada. ¿Qué podía hacer en esa situación? Hiciera lo que hiciera, era probable que se equivocara. Las esperanzas de miles de cruzados dependían de la decisión de Ricardo. Todos estaban desesperados por recibir la salvación divina que les ofrecía la ciudad santa. El capellán de Ricardo se acercó a las habitaciones del rey. En una súplica desesperada, intentó avergonzar a Ricardo para que tomara la decisión que todos deseaban. Os ruego que consideréis en el fondo de vuestro corazón cuánto os ha honrado y engrandecido Dios con incontables triunfos y victorias. Si desertáis de Jerusalén, será lo mismo que si la dejarais para que fuera destruida por sus enemigos. Como el tiempo había mejorado y su reputación dependía de ello, Ricardo decidió intentar un último asalto a Jerusalén. Tenía que arriesgarse, aunque sabía que probablemente era imposible. Pero no intentarlo, cuando llegara el momento, sería una cobardía moral de la que no se creía capaz. Mientras el ejército de Ricardo se acercaba a Jerusalén por segunda vez, Saladín se reunía con su consejo de emires. Esta vez, estaban convencidos de que Ricardo les aplastaría. El secretario de Saladín, Bejaldín, exigió que juraran defender Jerusalén hasta la muerte, pero nadie habló. Saladín estaba indignado. Si cedéis, los occidentales plegarán este país como se enrolla un pergamino. ¿Emprendisteis la defensa de esta tierra?
Y solo de vosotros depende la seguridad de los musulmanes en este país. Muchos de los emires de Saladino le propusieron que simplemente se retirara. Para Saladino, esa opción no era aceptable. Había pasado muchos años reuniendo a los musulmanes para recuperar la ciudad santa, y su prestigio y su autoridad personales estaban tan ligados a la defensa de Jerusalén que no podía permitir que se perdiera. Ricardo plantó su campamento en las colinas de las afueras de Jerusalén. Los cruzados se preparaban para el martirio. Los enfermos y heridos llegaban con la esperanza de ser sanados por la ciudad santa. Ricardo estaba tentadoramente cerca de su meta definitiva, pero la víspera de la batalla se vio asediado por el miedo al fracaso. Según la leyenda, salió de patrulla y se acercó tanto que pudo ver con sus propios ojos la ciudad santa. Al darse cuenta de que estaba tan cerca, se cubrió los ojos con la capa diciendo: "No quiero ver algo que no puedo conquistar". Al darse cuenta de que estaba tan cerca, se cubrió los ojos con la capa diciendo: "No quiero ver algo que no puedo conquistar". Como antes, cuanto más se acercaba Ricardo a Jerusalén, mayores eran sus dudas de poder defender la ciudad. Dentro de Jerusalén, Saladín tampoco podía dormir por sus miedos. Cuando conquistó la ciudad santa, Saladín había respetado la vida de la población cristiana, pero sospechaba que Ricardo no sería tan generoso. La población musulmana aterrorizada sabía que Ricardo había masacrado a la gente de Acre y temían ser los siguientes. Ricardo era un líder militar, cuyas acciones militares y políticas no se ajustaban a las reglas de la ética ni de la religión. Ricardo y Saladín pertenecían a mundos totalmente distintos. En esa época, el mundo oriental aceptaba al otro, y el mundo occidental era intolerante con cualquiera que no fuera católico. En mitad de la noche, Saladín fue a encontrarse con su secretario Behaldín, que le dio un consejo. Alteza, estáis abrumado por la ansiedad. Los medios terrenales son inútiles. Solo podéis volveros a Dios Todopoderoso. Tal vez Dios se apiade de vos y responda a vuestra petición. ربنا ولك الحمد ويرحمك الله. الله أكبر الله أكبر واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
Saladín y todo Jerusalén se prepararon para enfrentarse al ataque de Ricardo. Ese ataque no llegó jamás. Incapaz de superar sus dudas, Ricardo volvió a ordenar a sus soldados que regresaran a la costa. A Saladín le pareció que Ricardo había renunciado a su cruzada. Para los musulmanes medievales, que Ricardo se retirara de Jerusalén por segunda vez sería interpretado como un signo de la benevolencia de Dios hacia ellos. No lo habrían visto en términos personales como Ricardo se ha rajado. Era el favor de Dios que volvía. Y seguramente ofrecieron muchas plegarias de agradecimiento. Ricardo se había retirado a Acre. Saladín tomó la iniciativa y descendió sobre Jaffa. Rápidamente dominaron el puerto. Como su conquista de Jerusalén, Saladín intentó evitar el saqueo de la ciudad, pero sus tropas ya habían empezado a resentirse de su generosidad con los cristianos, y muchos ignoraron sus órdenes. A Saladín le esperaban noticias aún peores. Tal vez Ricardo hubiera renunciado a Jerusalén, pero cuando oyó que Jaffa estaba amenazada, corrió con solo un puñado de soldados para salvar el puerto. Ricardo cegó a todo aquel que se atreviera a oponerse. Saladín ordenó a sus hombres que siguieran luchando, pero sus órdenes no tuvieron ningún peso. Su oficial en jefe le respondió: vuestros bastardos nos impidieron saquear la ciudad. Que luchen ellos. Saladín no tenía respuesta para esa insubordinación. A pesar de que los musulmanes le superaban con creces en número, Ricardo ganó la batalla de Jaffa. En ese momento es donde más se nota la reputación de Ricardo en vida, que actúa sobre las mentes del enemigo. El gran enfrentamiento en Jaffa se convierte en un milagro enviado por Dios para permitir a nuestro gran héroe cristiano, Ricardo, que mantenga por lo menos una de las grandes conquistas de la cruzada.
Ricardo enfermó de agotamiento. Ninguno de los dos podía continuar. Lo único que les quedaba era una tregua para guardar las apariencias. Ricardo había salvado su reputación como santo guerrero en Jaffa, pero Jerusalén nunca sería suya. Según el tratado, Ricardo conservaba el control de Jaffa y Acre y una franja de la costa, pero la ciudad santa y todo lo demás siguieron en manos de Saladín. No hubo ni vencedor ni vencido. Al mismo tiempo, Saladín había obtenido una victoria decisiva al recuperar Jerusalén, y mientras la conservara, el otro bando vería la situación como una especie de derrota. Aunque la tregua confirmó que Jerusalén era suya, para Saladín era demasiado tarde. Su autoridad sobre su imperio estaba a punto de hundirse. Murió 6 meses después, a los 56 años. Tal vez el tratado aceleró su muerte. No podía tolerar lo que había ocurrido. En muchos casos, si un héroe se hunde, o bien se suicida, o muere a causa de la tensión que ha tenido que soportar. Ricardo abandonó Tierra Santa en 1192 y jamás llegó a ver Jerusalén. Pasó los últimos años de su vida luchando contra los franceses hasta morir de una herida de flecha a los 42 años. Aunque Ricardo no logró recuperar Jerusalén para los cristianos, se había forjado una reputación. Había luchado en el campo internacional con honor, con gloria y con un considerable éxito. Todo el mundo se lo reconocía, tanto el mundo cristiano como el musulmán. Su rango alcanzó un nivel superior y se convirtió en el modelo al que debían aspirar los reyes y los guerreros. Ricardo y Saladín lo dieron todo por amor a Jerusalén. Incluso en Europa, Saladín se ganó una brillante reputación. En la primera guía de la caballería cristiana, él era el ejemplo principal. Saladino es el musulmán más famoso de todo el mundo, después del profeta Mahoma, claro. Su legado perdura hasta nuestros días. Simboliza la virtud, la magnanimidad y la generosidad. Y fue una personalidad de gran valor que admiró a toda la Europa medieval. Ricardo y Saladín nunca llegaron a encontrarse, pero incluso en vida, sus cronistas imaginaron lo imparables que habrían sido si se hubieran unido. Dejando aparte sus pecados, si alguien pudiera traspasar las nobles virtudes de Salah al-Din al rey Ricardo y las de este a Salah al-Din, el mundo entero no habría podido proporcionar dos príncipes iguales.